diferentes o discrepadas de quién es Jesús, pero vamos a ver según la Biblia quién es Jesús, y el tema que vamos a estar revisando el día de hoy es la deidad de Cristo. Repite conmigo, la deidad de Cristo. ¿Qué significa la palabra deidad? Que es Dios. Y yo sé que para ti es fácil creer que Jesús es Dios. ¿Quién cree que Jesús es Dios? ¿Y a quién se le hace fácil entender cómo es que Jesús es Dios? Bueno, fíjate que esta verdad de que Jesús es Dios ha sido conocida y manejada por el cristianismo desde siempre, pero también es una de las doctrinas, de las creencias, de las verdades más atacada, donde más polémica hay. Y si tú recordarás o tú recuerdas, generalmente en Semana Santa hay muchas películas de la obra vicaria de Jesús. Está La Pasión de Cristo y un montón de películas de ese tipo. Pero también en la tele salen otro tipo de programas que tratan como de contradecir ese dicho, ¿no? Está el Código Da Vinci, el Evangelio según Judas. Y si tú ves la tele, ves La Pasión de Cristo y ya sientes que te vas a ir al cielo con Jesús, ¿no? Pero después lees el Código Da Vinci o el Evangelio según Judas y esas otras cosas y dices, bueno, ¿era o no era? ¿Jesús tuvo hijos o no tuvo hijos? ¿Era o no era el Hijo de Dios? Y estas verdades, o esta verdad de que Jesús es Dios, ha sido muy atacada desde el principio, porque es una verdad tan elemental y tan fundamental que si la quitamos de nuestra fe cristiana, entonces no sé qué somos. Y vamos a comenzar a repasarlo un poco. Esta plática es un poquito más estudio bíblico que predicación, así es que trata de seguirme. ¿Quién trajo su cerebro esta mañana? Yo sé que está medio frío, pero hay que echarlo a andar, porque te voy a dar información. Entonces trata de que no te aburra yo tanto y no te me duermas. La deidad de Cristo ha sido contradecida o contradicha desde el principio hasta nuestros días por dos corrientes fundamentales. Como vemos, una verdad que está bajo ataque por dos corrientes. La primera corriente que contradice o trata de contradecir esta verdad es lo que se conoce como el gnosticismo, y la segunda, lo que se llama arrianismo. Y estas dos palabras o estas dos cosas con nombre raro te las voy a explicar. El gnosticismo: cuando Jesús viene a la tierra, el imperio dominante era el imperio romano, pero Roma solamente fue imperio dominante en cuanto a su poder militar. Ellos llegaron a imponer su ley por la fuerza, pero previo al imperio romano había estado, ¿qué imperio? El imperio griego. Y los griegos no solamente habían hecho influencia militar, sino que los griegos se dedicaron a hacer una influencia cultural que permeara todas las naciones. Si tú has estudiado la secundaria, recordarás que te hacían comprar la biografía de Tales de Mileto, de Sófocles, de Sócrates, y todos esos que tienen nombres raros son griegos. Los grandes pensadores, Platón, Aristóteles, todos ellos son griegos. Y los griegos sí se encargaron de que todas las culturas que ellos colonizaban aprendieran el conocimiento griego. Y los griegos basaban todo al conocimiento. Ellos le daban valor a las personas o al arte por el nivel de conocimiento que tuvieran. Y eso es básicamente el gnosticismo, una corriente ideológica que afirma que el hombre es salvo o el hombre llegará al cielo no por un sacrificio, no por un Dios redentor, sino por medio del conocimiento. ¿Qué piensan ellos sobre Jesús? Porque evidentemente a ellos les llega el Evangelio. Pablo es uno de los principales que lleva el Evangelio hacia Grecia, donde están estas corrientes filosóficas que incluso tienen una estatua al Dios no conocido. Ellos creen en los dioses, pero creen que los dioses eligen a personas para volverlos iluminados,
para darles una porción de conocimiento y que estos, a través de ese conocimiento, puedan ser la luz de la humanidad. Esto suena medio marihuano, ¿no? Pero este pensamiento sigue vigente hoy en día. La masonería o los Illuminati vienen de aquí. Estas personas que creen esto terminan basándose tanto en el conocimiento o aferrándose tanto a ser iluminados que ellos creen que el universo tiene un gran arquitecto. Y eso es cierto, pero se equivocan al decir quién es el gran arquitecto. Ellos dicen que el gran arquitecto es Satanás y que Jesús no es bueno, sino que Jesús es malo. Porque el gnosticismo dice que todo lo malo está en la carne y todo lo bueno en el espíritu. Entonces, si Jesús fue carne, no podía ser bueno. Entonces Él es malo. Y como el diablo nunca tuvo cuerpo, Él es el bueno. No solamente están los Illuminati, los masones con este tipo de doctrinas provenientes del gnosticismo, sino también algo llamado nueva era. ¿Qué es la nueva era? No solamente es un estilo de música, sino la nueva era es un pensamiento que te hace creer que tú eres polvo del universo, que si tú crees con demasiada fuerza algo, lo vas a tener. Y de ahí viene el visualiza, confiesa, decreta que lo vas a tener. Y eso no viene en la Biblia. De repente nos enseñan, no, cancela tus palabras, no hables negativamente. Cuando en la Biblia a alguien le dicen, cancela tus palabras? A nadie le dicen. Pablo dice, voy a subir a Jerusalén y si he de morir, que así sea. Y nadie dice, no Pablo, cancela tus palabras, te estás atando. Eso viene de esta corriente del gnosticismo, de que tú eres el universo y tú construyes con tus palabras y tú decretas y tú estableces. Pero mis amados, el único que creó el universo con su boca, el único que tiene la palabra poderosa para crear, ¿quién es? Dios. Entonces por eso es peligrosísimo el gnosticismo, porque podemos terminar creyendo en un Jesús diferente del que enseña la Biblia. Recuerdan los que vinieron al taller de conexión, que Pablo reprende a los Gálatas porque les dice, si alguno les enseña de otro Jesús, bien lo reciben. El gnosticismo sigue permeando la sociedad, nos sigue haciendo creer que Jesús es diferente de quien es. Incluso hay quienes dicen que somos dioses al igual que Jesús. Y eso es herejía, porque no viene en la Biblia. Somos hechos hijos de Dios en Cristo y coherederos con Cristo, pero no somos Cristo. Bueno, hasta ahí con lo que creen los gnósticos. Después está el arrianismo. El gnosticismo nació desde el siglo I, pero por ahí del siglo IV, en el 300 y tantos, un obispo, ¿alguien sabe qué significa la palabra obispo? El que cuida, un pastor. Un obispo de Alejandría, en Grecia, casualmente, dijo que no existe tal cosa como la Trinidad. No hay Dios Padre, no hay Dios Hijo y no hay Dios Espíritu Santo. Solamente existe Dios el Padre, porque para que el Padre tuviera un hijo, tuvo que en algún momento no existir el Hijo. Entonces él dice, no, si es el Hijo, hubo un momento en la eternidad donde Jesús no existía. Entonces, si Jesús no existía, fue creado. Y si es creado, pues no es Dios, es una criatura. La criatura más elevada que hay, pero no es Dios. Y esta idea del arrianismo comenzó a confundir a mucha gente. Hoy en día podemos ver en los testigos de Jehová esta ideología del arrianismo, que ellos dicen, Jesús no es como el Padre, es otro Dios. O sea, ellos ya también creen en el politeísmo. Es otro Dios, pero no es el Padre. Entonces, solamente hay un solo Dios, que es Dios el Padre, y Jesús es como un mini Dios. También los llamados judíos mesiánicos, que de mesiánicos no tienen más que el nombre. Ellos dicen, sí, cierto,
Jesús vino a salvarnos, pero Jesús no es Dios. Solamente hay un solo Dios, que es Dios el Padre. Y los musulmanes tienen la misma doctrina. Dicen que Dios no tiene hijos, que Dios no hay otro Dios más que Alá, que es otro nombre que le dan a Dios el Padre. Entonces, el arrianismo es esta doctrina que contradice, que niega literalmente que Jesús sea Dios, porque dice, no, Él en algún momento se lo inventó el Padre. Solamente hay un solo Dios, que es Dios. Y todas estas ideas están vagando en nuestra sociedad hoy en día. La gente escucha sobre ellas, y quien no conoce la verdad se puede confundir, puede tener dudas, puede decir, ¿pero por qué? Y qué bueno que tengan dudas, y qué bueno que se cuestionen, porque la fe verdadera viene cuando ha sido probado lo que crees. Si lo que tú crees no puede ser probado, entonces no es digno de ser creído. Y en la Biblia encontramos la respuesta a todo esto. ¿Y por qué es importante, por qué es vital que Jesús sí sea Dios? Porque si Jesús no fuera Dios, estaríamos perdidos todos los que estamos en este lugar, y estaríamos teniendo frío en vano, No tendría sentido que estuviéramos por acá. Pero vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla sobre la preexistencia de Cristo. ¿Qué quiere decir preexistencia? Que existió desde siempre. Si tú lees la Biblia, en la Biblia tenemos dos versículos muy parecidos: Génesis 1:1 y Juan 1:1. Vamos a leer, si me acompañas en tu Biblia, Juan capítulo 1 y verso 1. Ok, ya estamos ahí en Juan 1:1. Fíjate cómo dice. Dice, en el principio. ¿Cuándo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando cita la palabra en el principio? Que algo comenzó. ¿La eternidad tiene principio? No, si no dejaría de ser eternidad. La eternidad quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Pero aquí está hablando de que en algún punto todo comenzó, que es precisamente cuando Dios inventa el tiempo y el espacio y hace la creación. Y dice, en el principio era el verbo. La traducción más correcta de ese era tendría que decir, estaba siendo o ya estaba el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, ¿qué? Dios. Juan 1:1 hace esa aseveración. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque era eterno. Jesús existió antes de venir a la cruz, por supuesto. Y dice la Biblia más adelante en Juan, que en Él todas las cosas fueron creadas, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y hay una sola persona en el mundo con poder creador. ¿Quién es? Dios. ¿Tú puedes crear algo? No, tú puedes darle forma a las cosas, pero tú no puedes crear nada. O sea, no puedes decir, que me salga una planta de la mano y te sale, ¿no? O no puedes inventar dinero en tu mano, no puedes crear algo. Puedes poseer y moldear las cosas, pero no puedes crear algo que no existe. Solamente Dios tiene ese poder. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y fíjate cómo dice Génesis 1:1. Génesis 1:1 vuelve a decir, ¿cuándo? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando tú lees la creación, te das cuenta que todo lo que fue creado ¿cuándo? En el principio. No se habla de una creación previa.
Entonces tú y yo podemos comenzar a ver la preexistencia de Cristo, que Cristo existe desde antes de los tiempos y seguirá existiendo hasta después de los tiempos. Jesús es eterno, Jesús es Dios. Nadie que pueda decirse ser Dios, bueno, nadie que quiera ser Dios puede serlo, porque ninguno de nosotros somos eternos, ¿o sí? Ni Chabelo es eterno. Todos tenemos un principio y tendremos un final, pero Jesús no. Jesús existía antes de venir a la cruz. Jesús es Dios. Él ha existido desde siempre y para siempre. Y en Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 13, Él hace de Él mismo esta aseveración. Apocalipsis es el último libro, capítulo 22, verso 13. Jesús está diciendo de Él mismo. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En cada una de estas aseveraciones Jesús está diciendo: yo soy eterno. Eso hace que Jesús sea Dios. Entonces esto tira por el suelo el arrianismo. Lo que los testigos de Jehová que dicen y aseveran que Jesús no es Dios y que la Biblia nunca dice que Jesús es Dios, parece que no han leído Juan, Génesis ni Apocalipsis. Jesús ha existido desde antes. Tan Jesús ha existido desde antes que dice la Biblia que el Padre nos escogió en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el Padre nos haya escogido a ti y a mí para conocerlo antes de la fundación del tiempo y que nos haya escogido en Cristo? Porque la Biblia dice eso, pero ¿qué significa? Por medio de Él. Cristo era la palabra que hacía todo, según Génesis 1:1. Jesús decía, era el verbo, y el Padre decía, hágase, y se hacía. Y dice la Biblia, Dios dice de sí mismo: yo soy el Todopoderoso que anuncia el final desde el principio. Dios tiene un plan y ha creado todo ese plan y sabe cómo va a empezar y cómo va a acabar antes de que sucedan las cosas. Cuando Dios te creó a ti, cuando Dios me creó a mí, nos creó en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso, si hacemos que Jesús no sea Dios, no tiene ni siquiera sentido que tú y yo existamos. Ni siquiera habría cómo estuviéramos hoy acá, porque Jesús es el Dios creador. Por eso cuando Él vino al mundo, Él dijo: antes de Abraham, yo soy. No dijo yo fui, ni yo era. Él dijo: antes de Abraham, yo soy, mostrando nuevamente su carácter eterno, su carácter de Dios, del Dios que creó todo, del Dios que lo planeó todo, del Dios que tiene el control de todo, del Dios que te creó, te escogió, te llamó, te limpió y te tiene hoy en este lugar. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. La Biblia también nos muestra que Jesús es igual al Padre. Más allá de lo que puedan creer los gnósticos y los del arrianismo, Jesús es igual al Padre. No es una persona subordinada a Él, no es un mini Dios, es Dios igual que es el Padre. Acompáñenme nuevamente a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 10, verso 30. Es un versículo bien breve, pero bien poderoso. Juan 10:30. ¿Ya estás ahí? Ok, esperamos tantito, no se preocupe. Evangelio según Juan, capítulo 10, verso 30. Dice así: yo, está hablando Jesús, yo y el Padre, uno somos. ¿Cuántos son? Uno. Y de aquí viene
la palabra Trinidad, no de creer que los tres son uno. Jesús dice: el Padre y yo somos uno, uno solo. Aunque somos dos personas, somos uno solo, el mismo Dios. El mismo poder que tiene el Padre, la misma autoridad, la misma gloria, la misma majestad, todos los atributos que tiene el Padre, también los tiene Jesús. Jesús lo sabe todo, Jesús lo puede todo, Jesús es eterno, Jesús se sustenta a sí mismo. Jesús es igualito que es el Padre. Y en Colosenses 1:15, acompáñame a la carta a los Colosenses. Está justo después de que encuentres la carta a los Filipenses, pasas Efesios y después Filipenses, y ahí está Colosenses. Pablo le está explicando a la iglesia de Colosas sobre quién es Jesús, cómo se comporta Jesús, cómo actúa Jesús y sus atributos. Y dice de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y de este versículo es donde se agarran para decir que Él fue creado, porque dice: es el primogénito de toda creación. Entonces quiere decir que es el primero de todos los que creó. Pero la palabra primogenitura o primogénito no solamente hace referencia al primero, porque si tú recuerdas la historia de Jacob y Esaú le vende ¿qué? Su primogenitura. Entonces, ¿qué? A partir de ese momento, ¿Jacob había nacido antes? ¿Se regresaron y lo dejó salir primero? Entonces, ¿qué significa la palabra primogénito? El que está por encima, el más importante. Y cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, nos está mostrando que al Dios, al ser espíritu y nadie lo puede ver, tomó forma de hombre en Jesús para que lo conociéramos, y que Él es más importante que toda la creación. Amén. De hecho, uno de los discípulos de Jesús lo cuestiona y les dice: muéstranos al Padre. ¿Qué contesta Jesús a esa cuestión, a esa pregunta? Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque son el mismo, porque son iguales. Dios es espíritu y no lo podemos ver, pero tomó forma de hombre en Jesús para que lo conociéramos, para que tuviéramos una idea más clara de quién es Dios. Nos estamos acercando al cierre, pero en el cierre las cosas se van a poner buenas. Jesús, el Salvador. Vamos a pensar y detenernos aquí por un momento. Ya hablamos y vimos según la Biblia por qué Jesús sí es Dios. ¿Alguien aquí cree que Jesús es Dios? Ahora, no sé si habías pensado en esto, pero es un buen momento para meditarlo. Jesús, siendo Dios, vino a este mundo ¿a qué? Más fuerte, ¿a qué vino? Pero dilo de manera personal. Vino a salvarme. Dios vino a este mundo ¿a qué? A salvarme. ¿Quién caramba soy yo para que Dios mismo haya venido a llevar mi culpa, mis cargas, mis dolores, mis enfermedades, mis aflicciones, sin que yo lo mereciera? Si tú piensas en eso, te explota la cabeza. Dios mismo. Piensa un poquito. Tú naciste y naciste siendo tú, ¿no? O sea, así como eres hoy, así naciste, con todos esos deseos del mal. ¿O hay alguien aquí que no tenga deseos de hacer el mal? Todos deseamos hacer el mal. Y Dios nos empezó a buscar desde el primer día que nacimos. ¿Cuánto tardamos en llegar a sus pies?
¿Cuántas veces le dijimos no gracias? ¿Nos merecíamos que Él nos rescatara? Lo estábamos ofendiendo a Él directamente. Dios tenía en su poder toda la justicia y todo el derecho de condenarnos. En este caso a mí, cada quien ponga eso en su vida, de condenarme, porque yo lo estaba ofendiendo deliberadamente. Porque yo, sabiendo que lo que hacía era pecado, lo seguía haciendo. Pero Él, en su amor, en su misericordia, decide perdonarme. Pero no puede perdonarme nomás porque sí, porque hay una deuda que pagar, porque Él es justo. Entonces, Él mismo se aplicó a sí mismo toda su justicia, toda su ira y todo el castigo que tenía para mí. Lo aplicó en Jesús. Jesús es Dios. Jesús es eterno. Por eso, aunque el sacrificio de la cruz sucedió hace más de 2000 años, te puede hacer salvo el día de hoy, si vienes por primera vez. Y te hizo salvo hace algún tiempo, cuando le conociste. Por eso ese sacrificio puede salvar a los mismos Adán y Eva que existieron 4000 años antes de que Jesús fuera crucificado. Porque no fue cualquiera el que fue crucificado, fue Dios. Dios mismo, entregándose a sí mismo por amor. Jesús es lo más valioso, lo más digno, el más grande, el más maravilloso. Y por eso dice la Biblia que si entregó a su Hijo, ¿qué nos podrá negar? Lo más valioso que tenía el Padre era Cristo. Y no se aferró a Él, se despojó por amor, para amar a quienes no lo merecían, para salvar a quienes no son dignos, entregando lo que es más digno. Y esa verdad es tan grande que ni siquiera la alcanzamos a entender. Y muchos nos seguimos comportando como si hubiera sido cualquier cosa la obra redentora. Por eso celebramos Navidad. Por eso estamos contentos de que Jesús vino, porque vino a hacer lo que tú y yo no podíamos y lo que nadie hubiera podido. Un ángel no hubiera sido suficiente para pagar por tus pecados, porque no es eterno. Un hombre muy bueno no hubiera sido suficiente, porque no hay bueno ni uno solo. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Nadie calificaba para hacer esta obra, solamente Dios, porque es el único digno. Por eso es tan importante que tú entiendas que Jesús es Dios. Porque si no entiendes que Jesús es Dios, entonces no sé en base a qué estás creyendo que eres salvo. ¿Cómo fuiste salvo? Dios no te salvó de ti mismo. Dios no te salvó solo del pecado ni solo de la muerte. Dios te salvó de su propio juicio, de su propia justicia. Porque tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Le dijo Jesús a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De eso nos salvó Dios. Por eso es tan maravilloso, tan extremadamente importante darle gracias a Dios, porque Dios mismo vino al mundo a salvarme. Por eso me gozo, por eso celebro, por eso me pongo contento. Tengo motivos para estarlo. No es nada más qué rico quedó el pavo, o ya que me den mi regalo, porque el mejor regalo ya lo recibiste. Si tú le quitas a Jesús a la Navidad, solo queda Santa Claus. Y es lo que la mayor parte de la gente cree y celebra. ¿No se acuerdan de Jesús? Pero ¿qué tal Santa? Ese es re buena onda. No está mal que pongas un Santa Claus en tu casa, tampoco vas a llegar a quitarlos. Pero Él no es el foco. Ayer mis hijos tuvieron ayer su preposada y comenzaron hablando de los evangelios, que dije, wow, qué padre, nos van a explicar la Navidad, pero terminaron hablando de Santa Claus.
Y empezaron a platicarnos de la historia, y cómo había surgido Santa Claus y las obras que había hecho, y cómo ibas a hacer tu carta, y dónde debías ponerla. Así es el mundo, no entiende quién es Jesús. Tú y yo entendemos quién es y tenemos un verdadero motivo de celebración en estas fechas. Y una verdad que tenemos que compartir con todos. Todos tienen que enterarse qué es lo que celebramos. No es nada más ponerse gorditos y ya. Bueno, continuemos con Jesús el Salvador. Vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 5 y versos 20 y 21. Dice Lucas 5, 20, 21: al ver él, refiriéndose a Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Una evidencia más de que Jesús es Dios, perdonaba pecados. ¿Quién te puede perdonar tus pecados a ti? ¿El cura? ¿Repetir 377.824 veces una oración? No. ¿Quién te perdona? ¿Por qué Jesús tiene el poder de perdonarte pecados? Porque Él es Dios, y aún más porque Él pagó tu deuda. ¿Has tenido alguna vez algún aval? ¿No? Generalmente cuando alguien va a pedir dinero y dudas de que te pueda pagar, pides un aval, alguien que sí tenga con qué pagarte. Y si tú no pagas, ¿a quién le cobran? Al aval. Entonces ahora tu deuda, ¿a quién le pertenece? Al aval. Como cuando el banco vende tu deuda a un buró de crédito, a una agencia de crédito y cobranza, ahora tu deuda les pertenece a ellos. Algo así pasó. Estábamos tan endeudados que Jesús compró nuestra deuda. Entonces ahora, ¿a quién le debemos? A Jesús, por supuesto. ¿Qué le debes a Jesús? Todo. ¿Vives así, de esa manera, sabiendo que a Él le debemos todo? A veces decimos: ¿y por qué no me has dado, Señor? Juegas conmigo, te olvidas de mí. Pues ya te dio todo. El Salmo 3:8. Recuerda el Salmo como la mitad de tu Biblia. Salmo capítulo 3, verso 8. El Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Quién da la salvación? Dios. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Dios. Nuevamente viendo que para que tuviéramos un Salvador, este Salvador tenía que ser Dios mismo. Y aquí surge una pregunta: oye, Oscar, entonces ¿por qué en el Antiguo Testamento mataban borregos, vacas, pollos, pájaros y toda clase de animales para que Dios perdonara sus pecados? ¿Dios perdonaba los pecados por esos animales? Entonces, ¿por qué los perdonaba? ¿Porque derramaban sangre? ¿O no te has preguntado eso? Nunca has dicho: ay, sería más fácil como en el Antiguo Testamento, nada más le corto el cuello a una gallina y Dios me perdona. ¿Por qué Dios pedía eso en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era que ellos eran perdonados? Todavía no venía Jesús. La Biblia dice que todo lo que fue en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Era una muestra, un prototipo de lo que había de suceder. Pero la sangre de esos animales no perdonaba el pecado de estas personas. Fue el milagro, la obra en la cruz, la que los perdonaba. Aun cuando en la historia faltaban muchos años para que viniera Jesús, en la eternidad el sacrificio ya estaba hecho. Y ellos, haciendo ese símbolo, recibían el perdón, no por el animal, sino por lo que Cristo había hecho en la cruz. Hay otro símbolo: va el pueblo de Israel en el desierto y los empiezan a morder las víboras.
y le dice: hazte una víbora de bronce y levántala, y cuando la vean van a ser curados. ¿Tenía poderes milagrosos la víbora? Entonces, ¿por qué se curaban? Hay que mandarnos a hacer víboras de bronce, ¿no? No, porque era un símbolo de lo que le pasó a Jesús en la cruz. Dice que en la cruz lo volvió pecado. Por eso lo que atacaba a las personas era la víbora. Lo que te ataca a ti y a mí es el pecado. Y Jesús fue hecho pecado y fue levantado. Nuevamente era un símbolo de lo que en la historia iba a pasar, pero en la eternidad ya había acontecido. Por eso hay salvos en el Antiguo Testamento, porque el sacrificio de Jesús, al ser Dios mismo, sucedió en la eternidad, porque Él es eterno. ¿Sí? Yo sé que a veces es un poquito difícil de entender estos conceptos, pero poquito a poquito los vamos a ir comprendiendo mejor. Y fíjate, Filipenses 3:20 y Oseas 13:4 dicen casi lo mismo. Vamos a leer, si quieres, primero Oseas, que te queda más cerca. Oseas 13:4. Dios le está hablando al pueblo de Israel y les dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El Padre diciéndoles: yo soy el Salvador, yo soy Dios. Y ahora fíjate qué dice Filipenses 3:20. Ok, ¿listos? Filipenses 3:20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Oseas dijo: yo soy tu único Salvador, ¿sí o no? Y aquí nos dice quién es nuestro único Salvador: al Señor Jesucristo. Como te decía, esta fue una plática más de estudio bíblico que predicación. Sin embargo, es una verdad trascendental que tú tienes que tener en tu vida, en tu mente y en tu corazón, para entender quién es Jesús, qué hizo por ti y por qué eres salvo. No podía haber sido cualquier persona la que diera su vida por ti. No puedes celebrar cualquier cosa esta Navidad. Si vas a celebrar algo, celébralo a Él. Celebra que Él vino por amor a ti y por amor a mí, siendo Dios que no tiene necesidad de nada, pero en un acto de gran misericordia se fijó en ti. Puso sus ojos en ti y aun cuando tú no querías, te ayudó a que lo encontraras. Y aun cuando a veces te olvida, te sigue llamando a Él. Amén. ¿Les parece si terminamos este tiempo orando? O discrepadas de quién es Jesús, pero vamos a ver según la Biblia quién es Jesús.